Bueno, ahora vamos a desplazarnos hacia, en el cuadro del lado izquierdo, hacia la perversión, que estaría, vamos a ir en la parte central. Como ven ustedes ahí, primero, en el diagnóstico diferencial entre si hay extracción del objeto A, es decir, castración del otro, y no castración del otro, yo planteo que hay una línea que se plantearía como una distorsión, ¿sí? Vamos a ver que hay un orden bien establecido dentro de la castración y un orden bien establecido, totalmente distorsionado, fuera de la castración. En la separación entre neurosis y perversión, vamos a ubicar que hay una inversión, ¿sí? Y en este sentido, todo lo que te voy a trabajar acá de perversión, que va a ser muy poco, que después está desarrollado en un seminario de la licenciatura, que seguramente se da en el segundo cuatrimestre. Yo voy a marcar cuestiones claramente orientativas, pero no voy a desarrollar demasiado, porque es un seminario también electivo, a quien quiera ir. Se invierte la lógica de la neurosis. Sí, para Freud, la perversión es el reverso de la neurosis. ¿Sí? Como dice, el negativo, ¿no? Utilizando una figura ya antigua, que es el negativo de las impresiones fotográficas, ¿no? Que se veía lo blanco como negro en el negativo y lo negro como blanco. Bien. Eh, la perversión, como hemos trabajado en neuropsicosis, se fundamenta en una operación de denegación o renegación. ¿Qué quiere decir esto? Que la castración opera construyendo una negación de la afirmación originaria. ¿Sí? La perversión opera como un segundo movimiento sobre esa negación, como una vuelta a negar. ¿Sí? Se inscribe la castración, pero aquello que debería ser reprimido, que es mi deseo en el lugar de la madre o del padre, con una nueva operación, que ya veremos particularmente en el seminario, se vuelve a negar eso y el sujeto se reafirma ahí. Es como si rescatara ese goce que estuviera perdido por medio de lo que llamaremos montaje. Monto una escena, Freud va a tomar el ejemplo del fetichismo, es decir, en la escena, en el montaje escénico donde aparece el fetiche, se acepta que la madre está castrada y prohibida, pero por medio del fetiche yo vuelvo a gozar de eso prohibido. Vamos a ver que en el sadismo también. Vamos a ver que va a haber dos posiciones. Tanto el padre como la madre están prohibidas a la salida del complejo de Edipo. Por eso aparece lo reprimido como un desplazamiento de ese goce sobre el padre y la madre, ¿no? Recién decía que Elizabeth desplazaba en la pierna ese goce que debe perder en el padre y aparece sintomatizado en la pierna. Acá vamos a ver que hay un elemento puesto en un montaje para recuperar algo de ese goce perdido y poder establecerlo como una satisfacción presente. Si el goce perdido y recuperado por medio del montaje está ligado a gozar como el padre y ser el padre, estamos en el campo del sadismo. Y si ese goce perdido, recuperado por medio del montaje, implica gozar de la madre, estamos en el campo del masoquismo. ¿Sí? Bien. Ahora están viendo un poco las definiciones que habíamos hecho hasta ahora de cómo funciona la estructura en la neurosis. Vieron que nosotros hemos trabajado que el cuadro sintomático que veremos en la neurosis de transferencia figura como un conjunto covariante, de elementos significantes en una relación abierta de suplementariedad, ¿no? Y dábamos el ejemplo del sueño y fundamentalmente el ejemplo del síntoma. Es decir, cómo los síntomas, como la pierna, la rata o el caballo, son elementos que van a covariar dentro de todo ese esquema sintomático que nos propone Freud en cada caso que vamos a trabajar de las neurosis de transferencia, ¿no? En
Dora, en el nombre de las ratas y en Juanito. ¿Sí? Por eso está en el esquema la noción de suplementariedad. Siempre el síntoma funciona como algo suplementario, ¿no? Que viene a intentar recuperar algo de esa satisfacción perdida a la salida del complejo de Edipo, y al mismo tiempo que intenta recuperar esa satisfacción, denuncia que esa satisfacción es imposible porque se inscribe constantemente en ese intento de gozar de vuelta a la prohibición que demanda el super yo. Entonces siempre ese elemento va apareciendo y va reapareciendo y reapareciendo y reapareciendo. Por eso se hacen esquemas, por eso el síntoma se va desplazando constantemente en el trabajo con un paciente. Bien, en la perversión esa lógica funciona exactamente igual. Por eso, para la postura que tenemos nosotros, no existe la perversión como un ser, sino existe momentos perversos, como una posibilidad. Es decir, lo que podría ser una vida neurótica puede tener un momento perverso. ¿Qué quiere decir este momento perverso? Donde todo el cuadro sintomático o el modo de vivir sintomáticamente, como tenemos generalmente todos, por medio de una circunstancia en un momento particular, es cerrado ese objeto que siempre se desplaza por un objeto imaginario, por ejemplo, Freud da el ejemplo del fetiche, que supondría complementar, que algo encaje con ese goce que estaba perdido. ¿Sí? Ese goce que tendría que estar perdido en ese momento, en esa circunstancia, no siempre, en ese montaje parece recuperarse objetivamente. Volviendo al cuadro, voy a hacer una aclaración respecto de la forma de presentación de cada modo de defensa. En la neurosis ven que la forma de presentación es del síntoma como efecto de esa suplementariedad, ¿no?, que se va desplazando. El síntoma, como puede ser también cualquier otra información del inconsciente. El sueño también denuncia una suplementariedad respecto a ese objeto que siempre se desplaza como representación de la castración del otro. Es decir, en el síntoma, como en el sueño, como en el lapsus, como en el olvido, como en el chiste, siempre se desplaza algo de la castración del otro, ¿no? Y siempre ubica, ven que al lado hay una fórmula, que es el signo del sujeto, losange, que es un símbolo que está mal escrito, ahí parecen dos paréntesis, pero sería como un rombo, con el objeto, es decir, el fantasma, la fantasía, establece una posición del sujeto frente a ese objeto de la pulsión. ¿Sí? Lo primero que siempre se presenta en el fantasma del lado de la neurosis es la división subjetiva. ¿Sí? Esta duda, esta vacilación, esos restos de angustia frente a ese objeto perdido construido en la fantasía. Lo que vamos a ver del lado de la perversión como momento de suspensión de la neurosis para establecer un montaje que, como decíamos, construye un objeto imaginario que complementa supuestamente eso perdido, pero es una ficción del montaje. Lo que aparece ya no es la división subjetiva, la duda, la vacilación, sino en el montaje alguien, en vez de hacer una formación del inconsciente como una metáfora desplazada de la fantasía, en realidad lo que hace en el montaje es realizar la fantasía. Por eso aparece el objeto, pero no aparece desplazado en un segundo momento, siempre desplazado en el más allá, como estaba el objeto en la neurosis. Acá en la perversión aparece la división subjetiva como desplazada, y lo que se presentifica en el montaje es la realización de un objeto positivizado. ¿Se acuerdan que yo también planteaba que la denegación, es decir, negación de otra negación, positiviza el objeto? ¿Sí? Como el objeto de la pulsión no tiene representación porque está negativizado, en el montaje perverso se inventa un objeto
perverso para positivizar momentáneamente la pulsión. El fetiche es un objeto positivizado imaginariamente de eso que tendría que estar irremediablemente perdido. Por eso se invierte la simbología o las posiciones en el fantasma.